Genial. Hola, hola con todos. Bienvenidos a un miércoles más de lectura crítica bajo esta nueva modalidad de un shot por la ciencia, o un shot por la evidencia, perdón, en el cual vamos a ir conversando con autores, investigadores sobre sus recientes artículos científicos. Y pues vamos a ver cómo nos va con esta modalidad. Ya hemos comenzado la semana pasada, estuvimos con Diego Urrunaga hablando sobre su estudio realizado en varios países sobre cuáles eran las perspectivas que tenían las personas sobre la vacunación para COVID-19. Y este miércoles estamos con el doctor Antonio Virúes del Hospital del Norte de la ciudad de El Alto, Bolivia, para conversar sobre un estudio que han hecho colaborativo, de hecho, entre Colombia, Bolivia y Perú, titulado Neumonía por SARS-CoV-2 en cuidados intensivos a 3 niveles de altitud en Latinoamérica. Presentación y desenlace clínico. Y bueno, aquí también está el título. Y bueno, bienvenido a todos los que nos siguen por Facebook y por el Zoom. Esta, esta sesión va a tener 4 partes básicamente. Y al final vamos a resolver algunas preguntas. Desde ya, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el estudio, sobre cualquiera de los conceptos que estamos mencionando, pueden dejarlos por el chat del Facebook o por el chat del Zoom, ¿no? Entonces, primero solamente como una pequeña presentación, si están por primera vez por aquí, pues bienvenidos a la red de evidencias en salud, una iniciativa que busca hablar, conversar sobre temas de evidencia en salud en Latinoamérica. Y nos pueden encontrar por Facebook como Red de Evidencias en Salud. Y ahí están los links para que se puedan unir a nuestro WhatsApp o nuestro Telegram, donde buscamos discutir esos temas. Esta fue la presentación, súper breve. Y ahora vamos a hablar de este estudio. Y para eso, pues, tenemos, como ya mencioné, al doctor Antonio Virúes, uno de los autores del estudio. Si es que no han buscado el link todavía, están en las descripciones de del Facebook Live. Si es que están por el Facebook o en el Zoom, lo vamos a pasar nuevamente por ahora. ¿Ok? ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por la invitación para esta oportunidad de comentar un pequeño esfuerzo que realizamos entre algunos colegas de Latinoamérica. Realmente en nuestro medio es difícil realizar estos trabajos colaborativos por muchas razones. Yo creo que siempre existe la susceptibilidad entre los colegas de ser juzgados. Evidentemente, Latinoamérica estamos muy limitados en los recursos. El tema más importante en el mundo, sin lugar a dudas, en cuanto a salud es la pandemia. Sin embargo, lo importante es unirnos. Lo importante es describir qué diferencias existen en nuestro medio, que son muchas, como vamos a ver en el estudio, y buscar pues las mejores estrategias para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Ese fue el Claro. motivo principal de este estudio y realmente desde el punto de vista personal, reitero, desde mi experiencia como intensivista, yo me formé en mi país, en Bolivia, pasé una estancia formativa en Barcelona, en España, y así también pues terminé mi formación en México, haciendo la alta especialidad de medicina crítica en obstetricia. Además de eso, he sido invitado a varios países a realizar charlas, a realizar algunos eventos. Entonces, sí conozco cuál es la heterogeneidad justamente de nuestra Latinoamérica, pero la idea es esa. A comparación de Europa, que tiene un espacio muy pequeño, es interesante cómo se unen y comparten y contrastan sobre todo ideas, ¿no? Me refiero a que incluso en Europa pues hay diferentes idiomas. La mayoría puede hablar alemán, hay personas que hablan español, hay otros que hablan italiano, hay personas que hablan inglés en diferentes países, pero intentan unirse todos bajo el mismo idioma del inglés para contrastar sus experiencias. Es muy interesante ese punto de vista que en Latinoamérica, hablando el mismo idioma, ni siquiera compartimos ni contrastamos lo nuestro. Entonces es un poquito hacer un más trabajo colaborativo. Ujú. Genial. Nos dicen por el chat que se escucha un poco bajo. Yo lo escucho bien, pero creo que es porque tengo un parlantazo aquí. Sí. Si tienes algún micrófono por ahí. A ver,
A ver si es que hay alguna forma de aumentarlo Sí, un o tal vez segundo. por aquí. ¿Aló? No, no se te escucha ahora. Creo que tienes que cambiar el formato de donde está saliendo el sonido. Acabo de verlo. Ya, ahora sí. Este es el mejor que tengo, creo. ¿Sí se escucha? Sí, sí, creo que sí está mucho, mucho mejor. Yo sí te escucho a la perfección por lo menos. Genial, Antonio. Entonces, me dices que tienes algunas diapositivas. Creo que ya puedes compartirlas. Claro que sí. Sí se ve la diapositiva, ¿verdad? Genial, sí, 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 se ve bien. Perfecto, perfecto, Antonio, todo tuyo. Muchas gracias. Lo vamos a hacer de una manera muy resumida. Entonces, esta es la presentación de esta sesión que yo les felicito nuevamente. Es un grato honor participar en esta metodología, pues, de un shot por la evidencia. Eso es lo que nos falta, discutir más nuestros hallazgos, impulsarnos entre los países hermanos, ¿no? Bueno, yo soy especialista en medicina crítica y terapia intensiva, tengo la alta especialidad en medicina crítica en obstetricia, tengo una maestría en bioética, soy presidente del Comité Científico de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, filial La Paz, presidente del Comité Científico del Hospital del Norte y jefe del apoyo, bueno, del Departamento de Apoyo Crítico del Hospital del Norte. Esta es la revista. Lo primero que yo voy a mencionar es el DOI. No tiene DOI. ¿Por qué? Como mencionaba en la anterior sesión que compartimos conmigo, el DOI es como el carnet de identidad o la cédula de identidad o el DNI en algunos países del artículo. No significa que uno debe pagar, como en las revistas predadoras, para que se publique el artículo, sino que la revista de por sí de sus fondos pone un DOI a cada artículo para localizarlo en una base internacional de una manera más rápida, para que cada artículo tenga su propio DOI. Esta revista Respirar se encuentra, si bien indexada en algunos buscadores como Latindex y demás, el objetivo es que sea una revista científica reconocida a nivel internacional. Voy a ir así aclarando punto por punto algunas dudas y observaciones que seguramente van a surgir. ¿Por qué no publicamos este artículo en una revista internacional? Hablando de medicina crítica y terapia intensiva o medicina intensiva, como le dicen en Perú, pues las revistas más reconocidas es Medicina Intensiva de España, la que tiene más factor de impacto, archivos de bronconeumología, que no solamente es de medicina intensiva, sino de neumología y otras disciplinas. Y bueno, creo que esas son las más reconocidas, la verdad. También en Perú está medicina intensiva que recién se sacó incluso el ISSN, lo cual es el registro internacional para las revistas, ¿verdad? Para las publicaciones periódicas. Entonces todavía está agarrando un poco de fuerza. En mi país, las revistas de medicina crítica todavía no tienen ningún tipo de indexación y lo más importante, lo publicamos en esta revista de la Asociación Latinoamericana de Tórax porque es una revista internacional, no para que pertenezca directamente, si vale el término, a un país. Y además que pueda llamar la atención de muchos países el ser publicado rápido. Evidentemente no es como una revista predadora que lo publican a la semana porque no nos cobraron ni un peso ni un dólar para publicar el artículo y sí nos hicieron esperar más bien el lapso de por lo menos 2 meses, casi 3 meses, desde que se aceptó la publicación como la van a ver. Repito, no es como una revista predadora, nosotros no pagamos ni un centavo por su publicación y de hecho es una revista que ya tiene revisión por pares. Esto es el artículo como tal.
permítanme, en el cual vemos pues la fecha que fue recibido el artículo. El 28 de diciembre de 2020 fue aprobado el 3 de febrero de 2021 y recién apareció a la luz pública pues en marzo. Entonces, como se dan cuenta, el estudio lo llevamos a cabo durante 5 meses del año 2020. Fue elaborado, fue revisado por todos los autores, los cuales los tienen ahí en la diapositiva. Está mi persona, está el doctor Daniel Morano Franco de Bogotá, está el doctor Mario Gómez Duque también de Bogotá, el doctor Alfredo Merino Luna de Huaraz, en Perú, y el doctor Amílcar Tinoco Solórzano. Si bien en Latinoamérica tenemos muchas ciudades de altura, o de una manera más propia mencionar altitud, pues no escribimos mucho y no publicamos mucho. Y de hecho, cuando intentamos enviar este tipo de artículos a revistas internacionales, como les mencionaba, de España, de Chile, voy a ser muy directo, no les interesa porque no tienen altura, no impacta de una manera importante como nos gustaría. De hecho, en Estados Unidos, de igual manera, los lugares más altos que tienen están a 2.500 metros sobre el nivel del mar, siendo Estados Unidos la potencia que conocemos todos, ¿no? En ese sentido, los lugares más altos, evidentemente, se encuentran en China, Nepal, Tíbet, países como Francia, Suiza, también tienen los famosos Alpes suizos y los Andes. ¿Cuál es la diferencia principal? Si me permiten un poquito ir aclarando estos puntos. La diferencia principal es que los pobladores del Tíbet, de Nepal, existen ahí, han asentado sus poblaciones hace muchos más años que nosotros. Entonces están mejor adaptados. De hecho, el nivel de hemoglobina, el nivel de CO2 en la sangre son muy próximos a los individuos que se encuentran en la costa. En cambio, por la migración, por el estrecho de Bering, todo lo que conocemos, ¿verdad? De por sí la población que se realizó en nuestro continente, llegaron después. Entonces, debido a esta llegada posterior de las poblaciones a niveles de la altitud, además del mestizaje por la invasión de los españoles, logró pues esta mezcla que todavía no nos terminamos de adaptar. ¿Y qué es aquí cuál es el punto importante? Que si bien nos estamos adaptando, vivimos en hipoxia. Y esa hipoxia crónica no nos mata. Hay personas en el Alto, en la ciudad de La Paz, en Huancayo, en Cerro de Pasco, en Bogotá también, que está por encima de 2.500 metros, en Huaraz, en este caso, en ciudades muy altas, que viven 90, 95, 100 años, 110 años. O sea, repito, la altura no mata de por sí misma. La idea es aplicar, buscar, identificar cuáles son las variables que podrían colaborar, que podrían permitir a estos pobladores vivir a este nivel de altitud y aplicarlo en la terapia intensiva, específicamente en los casos de COVID, neumonía por COVID, neumonía por SARS-CoV-2, que cursan evidentemente con hipoxia. Ese es el interés de este trabajo. Ahora, de manera muy sencilla, existen dos bandos. Un bando que dice, bueno, pues como las poblaciones de altura o de altitud viven en una hipoxia crónica, toleran mejor la hipoxia, entonces morirían menos en el caso de el distrés por COVID-19. Y el otro bando que dice que al residir y al convivir con la hipoxia crónica somos más lábiles, somos más frágiles y morimos más rápido, ¿verdad? Es interesante ambas posturas. Lastimosamente sí existe un sesgo porque, bueno, sin mencionar nombres, hay personas que buscan, yo creo personalmente sin decir nombres, que buscan mencionar de una forma muy directa que las personas que viven en la altitud tienen un mejor metabolismo y que todos vengan a la altura a vivir porque es protectora. Tampoco está bien ese extremo. O el otro extremo de decir, todos los que viven a nivel del mar o cerca del nivel del mar son personas normales y los que viven en la altitud son personas enfermas crónicas de por sí, ¿verdad? Es algo muy interesante esto de la altitud. Bueno, entrando al artículo como tal. Entonces, se trata de la neumonía por SARS-CoV-2 en cuidados intensivos a 3 niveles de altitud en Latinoamérica, presentación y desenlace clínico. Ahí está el título, pues, en inglés. Perfecto. Fue realizado en la terapia intensiva COVID-19 del Hospital del Norte, en 3 hospitales de referencia. Este es un hospital público
en el cual internamos pacientes, tanto adultos como pediátricos, pero en el estudio solo participaron personas mayores de 18 años. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital San José y Clínica Los Cobos Medical Center en Bogotá, Colombia. Estos son centros privados, para especificar, y está en el artículo. En la unidad de cuidados intensivos de la Clínica San Pablo C de Huaraz en Perú, el cual también es un centro privado. Entonces es un estudio mixto con centros privados y uno público. ¿A qué altura se encuentran los tres centros? Lo vamos a mencionar. Y el doctor Tinoco, que es un referente de todo lo que es medicina de altitud, él tiene muchos artículos publicados, tenemos muchos artículos publicados igual de forma conjunta, artículos de revisión acerca de las definiciones y conceptos importantes. Y mi persona que estuvo, ¿no?, como autor responsable de este estudio. Si lo tengo que mencionar, pues fue mi idea, porque la ciudad del Alto se encuentra a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Tenemos 1.2 millones de población. Es de por sí, como yo menciono, el laboratorio más grande natural para el estudio de medicina, en este caso medicina humana de altitud. El resto de centros se encuentran un poquito más abajo. Y si bien en el mundo, como les decía, en Nepal, en Tíbet, existen centros más altos, a 5.300 metros, a 4.800 metros, las poblaciones son más pequeñas, con 50.000 pobladores, 300.000 pobladores, no son una cantidad tan importante, no constituye una cantidad tan importante de población. Como introducción, esto no lo quiero leer de forma literal, solo la parte, lo voy a parafrasear. Tiene una parte de la introducción de cómo se desarrolló pues el COVID-19, que es la enfermedad, ¿verdad?, causada por el virus, que es el SARS-CoV-2, coronavirus del tipo 2, que produce el síndrome de dificultad respiratoria agudo y constituye prácticamente una pandemia, ¿no? Aquí vamos con lo importante. En el caso de China, se reportó una afectación principal del sexo masculino desde la primera serie de casos que reportaron, con una media de edad de 56 años, 26% requirió admisión a cuidados intensivos y la mortalidad en general, incluyendo pacientes de cuidados intensivos o pacientes en cuidados intermedios, internados, incluso fue del 28%. En el mismo sentido, en Estados Unidos, en el área de Nueva York, y ese artículo pegó mucho de forma internacional, porque cuando se reportaron los 5.700 primeros casos en Nueva York, se reportó una predominancia igual en el sexo masculino, que todos lo conocemos, media de edad de 63 años, 14.2 recibió admisión a cuidados intensivos, 12.2 recibió ventilación mecánica invasiva y la mortalidad en general, como les decía, tantos pacientes críticos, intermedios y demás, fue del 21%. Pero lo que llamó la atención en Nueva York, primera potencia mundial, todo, es que la mortalidad de pacientes intubados conectados a ventilación mecánica fue inicialmente del 88.1%. Este es un artículo muy interesante que se retractó y lo corrigieron. Después fue una mortalidad de 75%, porque era pues muy alarmante. Imagínense, 9 de cada 10 fallecían. Luego lo justificaron diciendo que, no, pero hay pacientes que todavía no terminaron el estudio, o sea, todavía estaban internados en terapia intensiva, no fallecieron ni fueron externados. De todas maneras, 70% más es una mortalidad muy alta. Por su parte, Italia, y esta es la parte bonita pues del artículo, mencionamos los lugares más importantes, tanto China, Estados Unidos, Italia, que fueron los lugares que recibieron con más energía todo este impacto pues de la pandemia. Coincidió en la predominancia del sexo masculino, mayor mortalidad en pacientes mayores de 70 años, comorbilidades destacando cardiopatía isquémica, diabetes mellitus. Y ahora vamos con lo que nos interesa. En relación con la hipoxia barométrica asociada a la altitud, se llevó a cabo un estudio, como les decía, en Estados Unidos y México. Y extrañamente, siempre que Estados Unidos hace artículos sobre la altitud es maldita. Toditos mueren más en la altitud, de una manera muy interesante. Entonces reportaron la diferencia igual con México y reportaron una mortalidad de 12.3 versus 3.2. Imagínense, 4 veces más por cada 100.000 personas en altitudes mayores a 2.000 metros sobre el nivel del mar, versus altitudes menores a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Esto es algo importante que si ustedes quieren pueden revisar la referencia con el número 6, porque nosotros mismos nos preguntábamos, ¿y qué sucede entre los que habitan entre 1.500 a 2.000 metros? No dice el artículo, la verdad. Es algo interesante ahí como un hallazgo, ¿no? Por otro lado, existen reportes epidemiológicos que señalan una disminución de la transmisión del COVID debido a polimorfismos en el receptor, ¿no?, de enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ¿no? Además del efecto desinfectante, este es el otro extremo, que menciona que la altura o la altitud es un protector porque los rayos ultravioleta llegan más rápido, inactivan el virus y las bacterias y demás.
además de la vitamina D, ¿no? Sin embargo, la mortalidad no se vería afectada por la altitud. O sea, la altura para estos autores es pues beneficiosa porque viene con menor gravedad, pero los pacientes pueden morir en una misma proporción. Estas posiciones son las que motivan el presente trabajo, ¿no? Tomando en cuenta a Bogotá, que se encuentra a 2.650 metros sobre el nivel del mar, Huaraz en Perú a 3.100 metros sobre el nivel del mar y el Alto a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Como investigadores curiosos, ¿cuál era la idea? Uno siempre debe tener alguna idea de qué está buscando. Si es que la altitud es tan mala, evidentemente íbamos a encontrar que mediante va ascendiéndose en altitud, los pacientes se mueren más, ¿verdad? O si la altitud es protectora, mediante van ascendiendo de altitud, mueren menos. Era pues algo evidente, ¿verdad? Bueno, material y métodos, estudio multicéntrico, con 3 centros, porque fue un estudio inicial. Estamos abriendo un poquito este estudio y la próxima versión ya vamos a incluir a Ecuador. ¿Por qué? Los Andes. Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y vamos a cerrar la cordillera de los Andes para incluir mayores centros. Pero como les decía, es difícil porque ya hemos intentado convocar. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Yo lo comentaba en la anterior sesión. Uno pide, ¿no? Coordinadores nacionales o regionales o de cada ciudad que se encuentre a la altura. Aparecen 90 personas. Bueno, hay que meter datos y obviamente son muchos datos los cuales hay que meter en la evolución. Por ejemplo, los valores de la programación de ventilación mecánica, el tratamiento y todo, día tras día. Entonces, al momento de meter los datos, ¿cuántos pacientes teníamos? Esperábamos tener 3.500. ¿Cuántos obtuvimos en otro estudio? 240. Es muy difícil. Todos nos anotamos, pero al final la motivación disminuye con el pasar del tiempo, ¿no? En ese sentido, los 3 colegas nos propusimos recabar la información que nos habíamos trazado desde el inicio. En ese sentido, pues es un estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo. Evidentemente la idea era describir lo que estaba pasando, no es un estudio evidentemente clínico, pero lo importante es después de tener estos hallazgos bien documentados, obviamente proponer algún tipo de tratamiento, ¿no? Entre los meses de abril y agosto de 2020, con un tamaño de muestra de 120 pacientes que cumplieron los requisitos de inclusión, mayor de 18 años, residente de la altitud al menos durante el último año, o lo que se denomina residente permanente de la altitud, con diagnóstico de neumonía por SARS-CoV-2 e ingresado a cuidados intensivos. ¿Por qué diagnóstico de neumonía? Como todos sabemos, el COVID-19 no solo afecta pulmones, puede producir ictus hemorrágico, oclusión arterial y demás, ¿no? Pero la idea era neumonía. Se excluyeron a pacientes con diagnósticos diferentes a COVID-19, lo acabo de mencionar. No se empleó un cálculo estadístico del tamaño muestreal a priori, sino un muestreo no probabilístico pareado de forma consecutiva por conveniencia. ¿Qué significa eso? Que íbamos metiendo, según estos criterios de inclusión, a los pacientes según iban incluyéndose o internándose en nuestras unidades de terapia intensiva en cada centro asistencial durante la pandemia por el nuevo coronavirus tipo 2. Los investigadores diseñamos una base de datos electrónica en Excel versión 19 que incluyó información demográfica, todo lo que vamos a ver, y fue exportada al Stata. Ahí tienen donde se produjo, pues, donde se elaboró el programa para su análisis. Entonces lo relacionamos con Stata. En las variables categóricas se aplicó distribución de frecuencia absolutas relativas. Para las variables numéricas se utilizó la media, mediana y desviación estándar, previa evaluación de normalidad con el test de Shapiro-Wilk. Para el análisis de las diferencias entre los datos utilizamos el ANOVA, el análisis de la variancia, y la prueba de Kruskal-Wallis. Las variables categóricas se expresan como frecuencias y porcentajes, la prueba de chi cuadrado para datos con distribución normal y la prueba exacta de Fisher para datos con distribución no normal. Fueron empleadas para comparar las variables. El nivel de significancia, bueno, pues como en todo estudio menor a 0.05 para decir que existen diferencias estadísticamente significativas y tenemos la aprobación del Comité de Ética Institucional de los 3 hospitales en los cuales se realizó el estudio. Resultados. Ahora eso es algo importante, si me permiten ponerlo como una observación. En Ecuador es un poquito más complicado. En Ecuador cualquier estudio, incluso observacionales, necesitan autorización del Ministerio de Salud. Por eso no se hacen muchos estudios en Ecuador. Y si los hacen, son estudios muy aislados. Para hacerlo internacional, eso les decía, es bien difícil en Latinoamérica, es muy difícil desarrollar estos estudios porque hay muchos requisitos, ¿no? No estamos acostumbrados, según yo, a realizar muchos estudios colaborativos internacionales. En total se incluyeron 120 pacientes, 40 en Bogotá, 40 en Huaraz y 40 en el Alto. El 67.5 corresponde al sexo masculino, igual que la literatura. La medida de edad fue de 57.6 años, con rango intercuartílico de 20.17 años. La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial sistémica, presente en 35%. Esto es algo muy interesante. La mortalidad en promedio resultó del 43%, más alta que el 27% y lo reportado.
El resto de las características demográficas se encuentran en la tabla 1, que la vamos a ver, la tabla 2, y el tratamiento y demás en la tabla 3, ¿no? Ahí tiene la tabla 1, donde vemos P50, que es la media en edad, 60 años Bogotá, 58 en Huaraz, 55 en el Alto. Un poquito más baja la edad, pero al revisar el valor de P es mayor a 0.05, no hay diferencia estadísticamente significativa. Todo lo que hay diferencia está con negrilla. Tiempo en UCI, 135 horas, 216, 188. Esto es importante desde el punto de vista logístico. Lo que vemos aquí es prácticamente que los pacientes en cuidados intensivos requieren entre 7 a 10 días de internación. Es una internación prolongada. No es a lo que estamos acostumbrados en cuidados intensivos de 4 o 5 días y el paciente es descargado o es egresado, sino que requerimos más de una semana. Después, el cuadro clínico. 72 horas, 120 horas, 168 horas, ¿no? Y esto es importante porque sí tiene diferencias estadísticamente significativas. Sexo, ustedes ven pues la mayoría es masculino en todos los grupos, 24, 32, 25, ¿verdad? Diabetes mellitus, en la parte de sí, ustedes ven que no tiene una frecuencia muy alta, lo que es hipertensión sí es más frecuente, ¿verdad? En porcentaje 40, 25 y 40%. Ahí tienen los estudios que eh, se llevaron a cabo, las pruebas estadísticas en cada una de las variables, ¿no? La prueba de Chi, la prueba de Fisher, como hablamos, y demás. La tabla 2. Esto es importante y como les decía, es un poquito dificultoso pues llenar la base de datos porque son muchos, justamente mucha información. Lactato. El lactato sabemos que se relaciona a la mortalidad. Mayor lactato, mayor probabilidad de mortalidad. Entonces, lo que se hizo es meter los datos al ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos y a las 6 horas. A eso me refería. Cuando teníamos un registro incompleto, obviamente no se incluía en el registro total y ese no era incluido dentro de los 40 pacientes objetivo que teníamos. Saturación del ingreso, saturación a las 6 horas, ahí tienen ustedes los valores, todos rondando alrededor, pues, entre 76 a 89%. Saturación, y esto es lo interesante, que ustedes pueden ver que hay mayor desaturación en la ciudad del Alto, ¿no? A 76%, así llegan los pacientes. SAFI, PAFI, que son índices de oxigenación, que no me voy a detener mucho, pero nos sirven para ver justamente la evolución en relación a la fracción inspiratoria de oxígeno administrada. PCO2, que es un componente importante, también, y ustedes ven que toditos estos tienen diferencias estadísticamente significativas, pero desde el punto de vista clínico no son tan relevantes. Los valores normales de PCO2 a nivel de la costa van entre 30 a 40. Entonces se encuentran en valores no tan lejos de la normalidad, excepto la ciudad del Alto con 29, la media, ¿verdad? De PCO2. Como digo, 30 a 40 es el valor normal en la costa, bueno, pues está con 29, tampoco tiene un valor pues medio, yo qué sé, de 15, ¿no? En lo práctico. Frecuencia respiratoria de ciclos por minuto. Ustedes pueden ver que se presentan más taquimneicos, los pacientes a nivel del alto, cuando ingresan a la unidad de terapia intensiva para ser intubados. Volumen tidal, bueno, esto en relación a la ventilación mecánica. PIP de inicio, que todos iniciamos entre 12 a 14. Eso es por lo menos algo en común que tenemos. Bueno, el poder mecánico, que es algo complicado de explicar, hay una fórmula que mediante la cual determinamos el riesgo del paciente de sufrir mayor daño pulmonar. Mientras más volumen tidal, más frecuencia respiratoria, más presiones tenga, hay más fuerza de cizallamiento y se lastiman más los pulmones. Y vemos que los valores son muy altos. El poder mecánico, el valor normal no debe pasar de 8. En todos los casos es muy alto, son pulmones muy rígidos, son difíciles de ventilar. Tiempo de pronación, que ustedes también han escuchado que es una estrategia muy importante en estos pacientes, ¿no? Generalmente las horas que se realizan por cada sesión de pronación, como ustedes ven, es completamente heterogéneo en los tres centros. Modo ventilatorio, y esto es algo importante, que la mayoría de pacientes que sobreviven, iniciamos en un modo ventilatorio controlado por volumen. Eso es algo muy interesante. Luego les comento si quieren por qué. La relación inspiración-expiración al ingreso, cómo programamos el ventilador mecánico en relación al flujo y al tiempo inspiratorio, pero igual es muy heterogéneo, ¿no? Como se dan cuenta, son varios datos, ¿no? En la escala pronóstico, ustedes pueden ver el Apache. El Apache es un indicador de mortalidad en el caso que el paciente tenga mayores alteraciones, tanto fisiológicas, agudas, crónicas, enfermedades crónicas, la edad también, y toditos se encuentran altos. Desenlace al egreso, ahí ven ustedes los fallecidos, y hay algo muy importante. Vean ustedes el porcentaje, 55% falleció en Bogotá, 55. Huaraz, el 17.5, la mortalidad es muy baja en Huaraz. Y en el Alto fallecieron el 57.5, es muy alto.
similar a Bogotá. Pero lo que les decía, desde un punto de vista práctico, no vemos que la mortalidad asciende paralelamente a la altitud, tampoco al revés, que la altitud es protectora, ¿no? Lo que vemos es que la mortalidad es muy alta, excepto en Huaraz, y lo vamos a mencionar porque al final sospechamos que podría deberse. Tipo ventilatorio, como dijimos, ventilación invasiva, tratamiento antiviral, vean ustedes. En Huaraz justamente se ha aplicado a muchos pacientes en 35 pacientes, 87.5% tratamiento antiviral. Tratamiento antimalárico les encanta en Bogotá. Nosotros ya no aplicamos tanto. Tratamiento antibiótico prácticamente a todos, y eso que no se debería aplicar. Generalmente se supone que no debe aplicarse en más del 60% de pacientes. Tratamiento esteroideo, los famosos corticoides. Plasma hiperinmune, anticoagulación, soporte vasopresor, soporte inotrópico y soporte transfusional. Como ustedes se pueden dar cuenta, el tratamiento es muy heterogéneo en solamente nuestras 3 unidades de terapia intensiva, o sea, en los 3 centros que se realizó, en las 3 ciudades. Ya para terminar, nosotros realizamos la autocrítica, que el estudio tiene importantes limitaciones. En los centros asistenciales del Alto y Bogotá se presentó un evidente colapso en la atención de pacientes críticos al tratarse de ciudades densamente pobladas. Si sacamos la densidad poblacional y la cantidad de unidades de terapia intensiva, de camas de terapia intensiva para a las personas que viven en estas urbes, en estas ciudades tan pobladas, evidentemente vemos que existen pocas camas de terapia intensiva que se colapsan muy rápidamente, lo cual no sucedió en Huaraz. Eso está reportado porque se contó con atención oportuna y no existió como tal un colapso poshospitalario y existieron disponibilidad de camas de terapia intensiva. Eso es algo muy interesante. Como dijimos, no es lo mismo pues hablar de ciudades densamente pobladas, por ejemplo, Nueva York, que es algo que les sucedió, que el primer pico, fue tan alto y tan rápido que no pudieron responder al sistema de salud, al igual que en España, ¿no? Conclusión. El trabajo presenta datos de irreemplazable valor acerca de la presentación y la forma en que se realiza el tratamiento de la neumonía por COVID-19 en Latinoamérica. No sé, ustedes me van a sacar de esta aseveración si es que estoy equivocado, pero es el único estudio, por lo menos que tenemos de cuidados intensivos, así colaborativo con 3 países, aunque sea. Se demuestra un comportamiento heterogéneo tanto en el tratamiento médico como en la programación del ventilador mecánico, que ha demostrado el importante compromiso pulmonar expresado en los valores altos del poder mecánico, como les decía, en los 3 grupos. Sin embargo, en comparación con los reportes a niveles menores de altitud, no parece que la altitud se acompañe de mayor supervivencia, no es protectora, ni tampoco de mayor mortalidad. Como les decía, hay reportes que mencionan 70-80% de mortalidad, ¿no? Se recomienda expandir la base de datos a otras ciudades de Latinoamérica, lo cual ya estamos trabajando para ello, para profundizar y continuar en la búsqueda de las mejores estrategias para el tratamiento de la neumonía COVID-19 con necesidad de ingreso a cuidados intensivos, enfermedad de la cual sin duda queda aún mucho por aprender. Al final declaramos, hay unos formularios que nos hacen llenar para publicar en la revista Respirar de la Asociación Latinoamericana de Tórax, en la cual no tenemos ningún conflicto de interés, ¿no? Conclusión, leyendo entre líneas, que es lo que a nosotros nos interesaba, sacarnos la duda. La altitud, como les decía, protege, lastima más. Entonces, como vemos, la altitud no mata por sí sola, sino que depende de la gravedad del cuadro. La mayoría de pacientes que ingresaron tenían un Apache, como ustedes vieron, entre 16, 18, 20, que es muy alto. La mortalidad predicha de por sí es más del 40%. Eso es todo. Y ahora sí quedo pendiente pues ante cualquier duda, comentario. Y bueno, pues eso es lo que queremos presentarles. Ujú. Genial, Antonio, gracias, 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 bastante interesante. A ver, voy a compartir la pantalla. Entonces, primero eh, vamos a hablar un poquito del estudio y luego vamos a evaluar el riesgo de sesgo con la herramienta de Newcastle Ottawa, que es una herramienta para ver riesgo de sesgo de estudios observacionales como el presente, ¿no? En cuanto a esta primera parte de conversar un poco del estudio, nos has contado ya un poco del contexto en el cual ha sido hecho. Sin embargo, sería interesante que nos puedas expandir un poco más sobre cómo es que llegan a realizar ese estudio. Siempre hay una historia atrás, ¿no? De cómo es que los coautores, sobre todo en este caso que son de distintos países, logran juntarse, logran comprometerse con una causa y logran llevar a cabo esto. ¿Cuál fue más o menos la historia previa detrás de ello? Claro que sí. Eh, Como les mencionaba, yo había realizado la alta especialidad en medicina crítica en obstetricia, que igual es algo muy apasionante en Latinoamérica porque somos campeones también en muerte materna. De hecho, en España, en países europeos, obviamente, en países nórdicos, es muy baja la mortalidad materna. En Estados Unidos también es muy baja.
pero nosotros somos, como les digo, pues golpeados duramente igual por esto de la mortalidad materna. Yo al estar en México conocí muchas personas. México es un país y una ciudad muy grande en la cual existen pues personas de diferentes países. Yo tuve oportunidad de conocer personas de Perú, de Colombia, bueno, pues prácticamente de toda Latinoamérica. A mí me encantaba mucho México. En ese sentido yo regresé a mi país, a Bolivia, hace 4 años y un poco más, y en ocasión de un congreso que hubo boliviano-peruano de ambos colegios médicos aquí en la ciudad de La Paz, yo ya realizaba algún tipo de estudios igual observacionales reportando justamente este tipo de variables y la diferencia que existe en la altitud. ¿Qué encontramos en la altitud? Primero, la hemoglobina es más alta, por lo que les mencionaba que no estamos completamente adaptados. Una pregunta muy interesante. Si un paciente que está en Lima, ¿verdad? Lima creo que está a 60 metros, 160 metros, algo por ahí. En Lima, viene directamente aquí a El Alto o a la ciudad de La Paz y sufre un accidente lastimosamente ese momento. Yo obviamente me voy a guiar también, aparte de otras variables, pero me voy a guiar como médico asistencial en su nivel de hemoglobina. Me voy a basar en el nivel de hemoglobina de aquí o de allá. Depende mucho del tiempo de adaptación, pero la respuesta es todavía incierta. ¿Por qué? Porque se deben realizar estudios, primero que nada observacionales, ¿no? De todos los que llegan y tienen accidente antes de los 18 días que se supone que tarda la hemoglobina en cambiar. Entonces, propugnando un poquito de estas cosas, proponiendo estas interrogantes muy interesantes, es que justamente me conocí con el doctor Tinoco, me conocí con el doctor Molano, y en ocasión de obstetricia crítica del Congreso, a mí me nombraron director del Comité de Expertos de Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Y yo los convoqué a ellos para trabajar juntos en primera instancia por la obstetricia crítica. Después de eso nos dimos cuenta pues que todos estamos encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar y comenzamos a realizar investigación, primero observacional, porque no existen datos, como les digo, alrededor de estas variaciones, y hay que investigar muchas cosas. No solamente es el nivel de dióxido de carbono, no solamente la gasometría, no solamente la hemoglobina, tiene mucho que ver el flujo de sanguíneo cerebral, las velocidades de flujo sanguíneo cerebral, y es muy interesante en obstetricia crítica porque los valores de flujo sanguíneo Doppler fetal evidentemente deben ser menores. De hecho, no hay estudios todavía. Hay mucho, mucho, mucho que investigar y mucho que proponer para ajustar nuestras guías a la realidad de cada lugar. Ahora, no podemos hablar de altitud directamente, ¿no? De decir todos los que están por encima de 2000, porque evidentemente ya hemos realizado estudios, por ejemplo, de la gasometría. El nivel de CO2 disminuye mediante se sube en altitud. Entonces, no es lo mismo hablar de 2100 metros sobre el nivel del mar que hablar de 4800. Entonces, algo muy interesante que estamos para explotarlo y repito, el objetivo principal es aprender de la altitud para aplicar esto en patologías que cursen con hipoxemia, ¿no? Es algo realmente muy, muy, muy bonito. Ah, qué genial, y qué genial que ya haya habido entonces esta colaboración, esta unión, no solamente para un estudio, ¿no? Que a veces pasa que hacen un estudio y pum, cada uno se va por su lado, sino que están pensando en colaboraciones a futuro, en varios otros estudios y ya están planteando otras cuestiones. Exacto, para Eh, complementar. Ujú. Había una red latinoamericana que se formó, a la cual me invitaron. De hecho, estaba el doctor Tinoco, el doctor Gibaja, que es un médico intensivista muy reconocido en Ecuador. Y ahí está el punto práctico. El 2017 realizamos un estudio acerca de lo que es igual, la altura, ¿no? Con muchas variables, patologías, ventilación mecánica, trauma craneoencefálico, varias cosas. El problema es que se lo trabajó y ahí yo vi la realidad, porque se envió este paper, se intentó enviar a JAMA, ¿no? La revista americana de medicina, pues. Se intentó enviar al New England, que es la revista más conocida de medicina, creo. Se intentó enviar incluso a medicina intensiva de España y no lo aceptaban. No porque estaría el estudio mal diseñado, porque tenía pocos pacientes, no por cualquier otra variable, sino que sinceramente, porque hablábamos nosotros con nuestros colegas, no les interesa lo que les decía. Porque evidentemente, pues España con Madrid, Barcelona, que son las ciudades más pobladas y demás, no tienen altura. Igual en Estados Unidos, lo que les mencionaba al inicio, no es mucho del interés, pero nosotros creemos que sí se puede aprender de la altitud en relación a la hipoxia en pacientes críticos por lo menos. Ujú.
Y la otra pregunta es, ¿cuál fue la parte más pesada y la parte más interesante de realizar este estudio? Siempre como que su cara bonita y su cara no tan bonita, como para gente que recién está comenzando tal vez en esta vía de la investigación. Ah, muy buena pregunta. Yo aprendí mucho de ese estudio que publicamos en el Archivo de Bronconeumología, por lo que les acabo de mencionar. Éramos 90 y tantos coordinadores de centro y el objetivo era que cada uno meta por lo menos 15 a 20 pacientes. Imagínense, iba a ser por lo menos 1.800 pacientes, el objetivo era llegar a 3.000 pacientes. ¿Saben cuántos pacientes reclutamos, como les decía? 240. ¿Y saben cuántos investigadores? 9 de los 90. Lo más difícil es superar la emoción inicial y realmente uno se tarda. Todos trabajamos. El médico intensivista yo creo que es el que tiene horarios más irregulares y es difícil tener una constancia en el tiempo y evidentemente dependemos de los pacientes. Yo estoy incluido en muchos estudios acerca de trauma craneoencefálico, acerca de sedación y ventilación mecánica. Por ejemplo, todos esos estudios se truncaron por la pandemia, porque las terapias intensivas ya no estaban llenas de trauma craneoencefálico, ya no estaban llenas de trasplante, estaban llenas pues de COVID. Entonces ahorita lo que hay que explotar evidentemente es la neumonía por COVID y la hipoxia. En ese sentido, lo que yo personalmente les sugiero a todos los que queremos seguir haciendo investigación, cuando yo estaba en Barcelona, allá ustedes saben es el mejor lugar para hacer trasplante, y yo lo conocí al doctor Martí Manealig, una persona fenomenal, y él me decía, las cosas no tienen que venir desde arriba hacia abajo, tienen que venir de abajo para arriba. O sea, los que realmente trabajan, hacen trabajo asistencial, tienen que organizarse y comenzar. Y no se organizan 100 personas, entre 3. Publican ese tipo de cosas y va a haber gente que luego se va a unir. Ya nos escribió un doctor, no voy a decir su nombre, ya nos escribió un intensivista de Ecuador para unirse en el próximo trabajo que hagamos. Y eso nos emociona porque vamos a ser los 4 países andinos. Vamos a publicar, es el objetivo, otro estudio con los 4 países. Posterior a eso, vamos a abrir la base de datos para que todas las ciudades de altitud puedan incluirse. Y lo más importante, ya incluir pues ciudades de la costa como controles, ¿no? Para tener pacientes controles y pacientes, obviamente, casos de la altitud. Entonces, mi consejo sería ese, que en Latinoamérica es muy difícil el trabajo colaborativo, pero hay que tirar para adelante y bueno, pues estar muy, muy motivado, la verdad, para no perder el entusiasmo. Me había silenciado. Ajá, genial. Sí, qué bueno que haya, bueno, que estén haciendo esos grupos y con todo el entusiasmo y todo también el conocimiento y la expertise de qué es lo que se necesita responder, ¿no? Que a veces hay o lo uno o lo otro, a veces hay el entusiasmo y no hay una pregunta clara o a veces al revés, ¿no? Ok, ahora mientras los miembros van dejando sus preguntas, dudas, comentarios, vamos a ir evaluando el riesgo de sesgo del estudio, ¿no? Porque también tenemos que ver esta otra mirada de la lectura crítica. Cuando uno lee un estudio, críticamente tiene que ver qué tanto sesgo hay en sus resultados. Y para eso se usa este concepto de riesgo de sesgo, para lo cual hay ciertas herramientas. Si un estudio es un ensayo clínico, usas el Cochrane; si un estudio es una revisión sistemática, usas el AMSAR, por ejemplo. Si un estudio es un estudio observacional, hay varias herramientas. Entre ellas, una de las más conocidas es la de Newcastle, Ottawa. Entonces, bueno, este evento se llama Un Shot por la Ciencia porque, bueno, siempre queremos recordar los buenos tiempos en los que íbamos a los congresos y estábamos con una buena bebida en la mano. Salud por ahí, Antonio. Y pues la idea es que todos tengan alguna bebida, alcohólica o no, en la mano. Y vamos a ir evaluando el riesgo de sesgo. Si ustedes, porque hemos estado pasando la encuesta de riesgo de sesgo previamente, si aciertan, toman un sorbo, perdón, si no han acertado, toman un sorbo. Si no lo evaluaron, porque no les alcanzó el tiempo, también. Y si tienen sed, pues también. Usen el chat para dejar los comentarios, tanto por el Facebook como por el Zoom. Y ahora vamos a comenzar. Recordemos la pregunta PECO en este caso de este estudio, ¿no? Entiendo que la población son esos pacientes ingresados a unidades de cuidados intensivos en 3 centros de Latinoamérica. En cuanto a la exposición o al comparador, realmente hay 3 grupos, ¿no? Bogotá, que es el más bajo, 2.650 metros, 40 personas. Huaraz, 3.100 metros, 40 personas. El Alto Bolivia, 4.150 metros, 40 personas. Entonces, la idea es comparar estos 3
Y en cuanto a los desenlaces o las variables que se quieren comparar, son varias, ¿no? Entiendo del artículo que no hay un desenlace principal, que es en sí algo más exploratorio de cómo es la presentación y cómo son los desenlaces clínicos en esos pacientes. Y en cuanto a los resultados principales, hay varios realmente. En el resumen llaman la atención dos, o bueno, mencionan básicamente dos, ¿no? Que la saturación, pues, en Bogotá, Huaraz y El Alto es de 89%, 80% y 76%, ¿no? Parece haber una saturación al ingreso un poco distinta. Y la frecuencia respiratoria, en cuanto a ciclos por minuto, es de 16, 20 y 28. Claro que estos son solamente dos de los muchos resultados, ¿no? Otro que también menciona bastante es que no hay diferencias en la mortalidad. Y bueno, esta herramienta de Newcastle Ottawa evalúa 8 ítems. Y vamos a verlos uno por uno. El primero es sobre la representatividad de la muestra. Ahí entonces yo voy conversando un poquito de esto y con Antonio vamos a ir llegando a cuál sería el juicio sobre cada uno de esos ítems. El primero es la representatividad de la muestra. ¿Qué te dice Newcastle Ottawa? Te dice, es representativa la muestra abordada de la población objetivo. Y eso es importante porque si no es representativo, o sea, si los sujetos son elegidos por conveniencia, es posible que lo que encuentres no sea extrapolable a otras situaciones. Y es más, es posible que los investigadores, queriéndolo o sin querer, hayan incluido sujetos que favorezcan cierta hipótesis, ¿no? Entonces siempre hay que estar con el ojo ahí, con la ceja levantada ahí. ¿Cuándo es un bajo riesgo de sesgo? Si es que es representativo, o sea, si hay un muestreo aleatorio, o si es censal, ¿no? Si han incluido a todos los pacientes, por ejemplo. O si hay otra forma de muestreo representativo. ¿Cuándo es alto riesgo de sesgo? Cuando no es representativo, o sea, cuando es por conveniencia o algo similar. En el caso del estudio, sí, como mencionó Antonio, mencionan que es una muestra por conveniencia entre abril y agosto del 2020. Sin embargo, Antonio, luego me parece que mencionaste que esta conveniencia se refería a que había incluido a todos los pacientes desde cierta fecha, o no fue así. Exactamente. La idea era que podíamos reclutar pacientes, idealmente hubiera sido por muestra consecutiva, ¿verdad? Uno tras otro ingresando directamente al estudio. El Ajá. problema era que el pico en Latinoamérica, bueno, que yo me acuerdo por lo menos comparando en Bolivia, Perú, se llevó a cabo el 2020 entre junio a agosto. Entonces, teníamos ya la idea, teníamos el protocolo, obviamente que fue sometido a los tribunales de ética, a los comités de ética institucionales de los tres centros, pero cuando ya vimos que las terapias intensivas estaban saturadas, sobre todo, como les digo, en Bogotá y en el Alto, ya era el momento de incluir pacientes, porque evidentemente, pues, ¿en qué momento íbamos a reclutar mayor cantidad de pacientes? El problema era ese, que no se podía meter uno tras otro paciente, porque sí tenían diagnósticos diferentes. Como les decía, yo tuve ictus hemorrágico, tenía pacientes con preeclampsia que convulsionaron y que eran COVID positivo y demás, entonces sí se fue seleccionando y el criterio evidentemente de inclusión primario era la neumonía. En ese sentido no era COVID-19 como tal, estaba en una terapia intensiva con COVID-19 la paciente eclámptica, por ejemplo, la paciente que convulsionó, pero obviamente salía porque el criterio de exclusión era otro Ah, diagnóstico, ¿no? Entonces, en ese entonces, sentido, cuando mencionan muestra por conveniencia, se refiere a que tenían una lista exhaustiva de criterios de inclusión que cada centro siguió, o se refiere a que en cada centro el responsable ingresaba al paciente que según su opinión merecía estar en el estudio. no, teníamos una lista y que al final se fueron Mm. retirando los casos. Igual yo me acuerdo, tenía como 54 o 58 pacientes en total, los cuales se fueron excluyendo porque no teníamos todas las variables. Algunas veces, cuando metíamos las variables, ejemplo, el gasómetro, el equipo para medir la gasometría se arruinaba y no tenía yo la gasometría a las 6 horas. Entonces no podía yo meterlo al estudio, ¿no? Y eso que yo lo había incluido Ah, claro. desde el inicio clínicamente, entonces tenía que retirar al paciente. Claro, entonces sí, sí habría un riesgo de que al no haber sido una cuestión tan censal, la extrapolación sea un poco difícil, ¿no? Entonces, ese Claro, es el primer ítem. Ujú. exacto. Entonces, bueno, salud con los que,
con los que están siguiéndonos, ya saben que si tienen algún comentario, vayan poniéndolo y ahí vamos leyendo, ¿no? Tanto si están de acuerdo como si no. El segundo ítem tiene mucho que ver y tiene que ver con la tasa de respuesta. Y esto es más que nada para encuestas, ¿no? En las cuales el paciente dice, bueno, si te voy a contestar o no te voy a contestar, ¿no? Si la tasa de respuesta es muy baja, o sea, menos del 80%, dicen algunos, se pierde la representatividad, una vez más. Bajo riesgo, tasa de respuesta más de 80%, alto riesgo, menos de 80%. Aquí va un poco por ese camino porque la tasa de respuesta serían los pacientes que luego son excluidos porque, tal como dice Antonio, tal vez no tenían todas las variables de interés o no tenían alguna variable importante, entonces es como que no respondió, ¿no? No es que el paciente no haya querido, no es que él, en su situación no se pudo. Y ahí lo que faltaría sería un dato de cuántos fueron excluidos por este criterio. No sé si lo han colocado, Antonio, en algún material suplementario, como un tipo de flujograma para ver cuántos se han excluido por cada uno de esos criterios que mencionabas. No, exactamente no se incluyó. Como decía, la idea de incluir los pacientes, y cuando nosotros ya teníamos la base de datos con los 120 pacientes, era cuando teníamos 40 en cada centro, en ese lapso de tiempo, que ya podíamos hacer el estudio, ¿no? Evidentemente no se detalló, no está en el artículo cuántos fueron excluidos, por qué motivo, como decía, por no tener todas las variables registradas, por otro diagnóstico que no haya sido neumonía y demás, no está detallado. Claro. En esos casos en los que no se detalla en el estudio, en este caso, por ejemplo, qué porcentaje fue, se le coloca riesgo poco claro, ¿no? Siempre que hay dudas, hay esta opción que nos salva que es riesgo poco claro. Si se dan cuenta, lo estamos poniendo de amarillo para hacerlo semejante al semáforo de Cochrane, ¿no? Entonces, bueno, salud. Y pasamos al ítem 3, que tiene que ver con el tamaño de la muestra. Y el ítem te dice así, el tamaño de la muestra o la potencia estadística fue calculada, y si es calculada, es la indicada. Y es importante porque si tenemos un tamaño de muestra muy pequeño, eh, que no nos va a servir para contestar a la pregunta de investigación, no vamos a poder rechazar la hipótesis nula, ni aceptarla, ni nada. Entonces, ¿cuándo es un bajo riesgo? Cuando el tamaño o la potencia estadística, ojo que cuando calculamos el tamaño en un estudio prospectivo, cuando vamos a ir a reclutar pacientes. Cuando calculamos la potencia, usualmente en un estudio retrospectivo, donde ya tenemos la base de datos, que estamos usando una base secundaria, por ejemplo, y calculamos la potencia estadística para ver si es que tenemos la potencia suficiente para contestar a nuestra pregunta. Por eso dice tamaño o potencia. Entonces, si están calculadas y el número de pacientes ha superado este número, es bajo riesgo. Si no están calculadas o el número de pacientes no ha superado este número, pues es alto riesgo. En el caso del estudio mencionan, y también lo mencionó Antonio, que no hubo un cálculo de tamaño de muestra, bueno, ni de potencia estadística, ¿no? Y eso es cierto, ¿no, Antonio? Y de ser ese el caso, ¿cómo es que al final llegaron a ese número de 40 pacientes por cada uno de los sites? ¿Cómo decidieron que sean 40? Básicamente fue porque fueron los datos que teníamos completos en ese periodo de tiempo. Entonces, cuando terminó el reclutamiento de los pacientes, creo que yo fui el primero aquí en la ciudad del Alto que en ese periodo de tiempo ya tenía 40 pacientes con los datos completos. Es después de los 3 meses y medio, 4 meses que iniciamos el estudio que tenía los 40 pacientes con datos completos para introducirlos a la base de datos como tal. Ahora, después de eso quedamos de una manera pues consensuada en que iba a ser 40 pacientes por centro, justamente para lograr ese pareamiento. Obviamente son 3 centros, pero igual se denomina pareamiento para que la muestra sea similar en los 3 centros. Evidentemente es mucho más amplio el sesgo si yo tengo 12 pacientes en un centro y en otro 500, digamos, ¿no? En ese caso es mucho más difícil de analizar. En ese sentido, yo completé los 40 pacientes en el periodo de estudio y bueno, consensuamos que sean 40.
Claro, genial. Para los que tal vez no están muy familiarizados con este término, lo que pasa es que si tenemos un tamaño de muestra muy bajo, por ejemplo, y queremos ver, por ejemplo, mortalidad, ¿no? Puede que nuestro tamaño de muestra no nos dé para alcanzar una significancia estadística en la variable de mortalidad. Entonces nos va a salir que no es estadísticamente significativo, pero es porque el tamaño de muestra no alcanzó lo que esperábamos, ¿no? Entonces, si no hemos hecho un cálculo a priori, corremos ese riesgo, ¿no? Este estudio, al hacer un estudio más exploratorio, entiendo que no tiene un outcome fijo, y por lo mismo posiblemente no han hecho un cálculo de tamaño de muestra fijo, ¿no? Entonces, el juicio sería un alto riesgo de sesgo por este lado, por lo menos. Entonces, vamos pasando, bueno, salud, con, con las variables que nos interesan. Tenemos dos variables, la variable de exposición y las variables de desenlace, ¿no? El ítem 4 nos habla de la variable de exposición, ¿no? Y nos pregunta, ¿la variable de exposición ha sido medida de manera confiable? Y es importante porque si no ha sido medida de manera confiable, pues esto puede afectar la asociación, la prevalencia de la exposición y todo, ¿no? ¿Cuándo es bajo riesgo? Cuando sí está adecuadamente medida, y alto riesgo cuando no está adecuadamente medida. En este caso recordaremos cuál fue la variable de exposición. Fue la altura, ¿no? ¿Cómo fue evaluada la altura? Usando la ciudad. Había ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, y ya era conocida la altura a la cual estaba cada ciudad, ¿no? Y de hecho, incluso los participantes creo que debían de haber estado viviendo a esa altura durante un mínimo de, no me acuerdo cuántos meses, o un año creo, ¿no, Antonio? Sí, un año. Ajá. Entonces, eso sí asegura que el participante que está catalogado como que vive a 3100 metros en Huaraz, realmente vive ahí, ¿no? O sea, realmente es un participante de esa categoría. En este caso, pues sí sería un bajo riesgo de sesgo, porque sí, ¿no? Esta variable, a mi opinión, por lo menos, sí estaría bien medida. Una vez más, Cruz. Y la siguiente es lo mismo, pero con la variable de desenlace. Newcastle, Ottawa está pensado para que haya una sola variable de desenlace. En este caso, como el estudio es un poco más amplio, exploratorio, hay pues varias variables, ¿no?, de desenlace. De hecho, menciona que las características fueron extraídas de manera retrospectiva. Entiendo que de las historias clínicas, ¿no? Y no sé si hubo algún control de calidad de la extracción. Por lo menos me parece que no lo han detallado mucho en el paper. Sí, tampoco está muy detallado, porque básicamente era cada investigador el que realizaba la recolección de los datos. Como les decía, en la parte práctica, imagínense ustedes cómo estamos con la pandemia. En ese sentido es que es muy difícil realmente a veces atender pacientes. Bueno, hay terapias intensivas grandes, ¿no? Con 18, 24, hasta 30 camas. Y hay en los dos picos que ya tuvimos, en las dos olas que ya tuvimos, realmente es impresionante. Hay días que uno no deja de trabajar. Entonces no tiene mucho tiempo, la verdad, para estar pensando en meter los datos y se concentra en el tratamiento. Evidentemente el protocolo que utilizamos es sobre todo medir las variables, como les decía, la toma de laboratorios, la toma de gasometría arterial, el registro de las variables del ventilador mecánico al ingreso del paciente y a las 6 horas. En terapia intensiva las 6 primeras horas son vitales para determinar pues el desenlace del paciente. En ese sentido es que se llevó a cabo de esta manera retrospectiva, o sea, se daba el tratamiento al paciente y demás, y evidentemente 1 o 2 días después se revisaba el expediente clínico y se introducía pues a la base de datos, ¿no? Si tenía todas las variables que intentaba el estudio incluir en la base de datos. En ese sentido, pues cada autor fue el que incluyó las variables a la base de datos, ¿no? No hubo un control de calidad por otra persona, por ejemplo. Claro, que es una cuestión también un poco compleja, ¿no? Justo hace un par de semanas estuvimos con Sebastián Schu, uno de los líderes de este proyecto de multicéntrico de cirugía, que abarcaba, no sé, creo que unos 50 países, ¿no? Un estudio bárbaro, gigante que hicieron en cirugía post-COVID. Y también hablábamos de esto, ¿no? De, oye,
¿cómo es que nos aseguramos que los que están recolectando estos datos lo hagan bien, ¿no? Claro, en su caso ya tenía que controlar a mucha gente y no sabía si había gente que estaba falsificando datos, falseando datos, ¿no? Y sí, ¿no? Hay algunas metodologías, como es mandar a un perito externo a que evalúe otra vez alguna de las historias para ver si es que se han recolectado bien los datos, etcétera, ¿no? Cosa que obviamente es logísticamente compleja, ¿no? Pero que, claro, más o menos intenta superar este sesgo, o esta posibilidad de sesgo. Entonces, bueno, Sí, el juicio que le he asignado es poco claro, un poco por eso, ¿no? Porque no se mencionó mucho el cómo se había controlado esto, ¿no? exacto. Sí es algo muy complicado, porque en cada centro se podría realizar lo ideal, evidentemente sería una historia clínica digital virtual, ¿verdad? Que sea completamente digital. Por ejemplo, cuando yo estaba en Barcelona hace años, pues hace 5 o 6 años, es una belleza, porque en Cataluña los 4 hospitales grandes tienen un expediente clínico digital. Entonces, si un paciente se va de un hospital a otro, puede ver lo que sucedió, los reportes de laboratorio, las radiografías, las tomografías, y evidentemente pues cualquier persona puede tener acceso y ver si fueron metidos los datos de manera confiable. Completamente de acuerdo. Aquí es más complicado porque obviamente yo no puedo saber qué están haciendo en otro centro, en Perú, en Bogotá, en Ecuador, en Colombia es algo bien, muy complicado, ¿no? Ujú. Sí, es cierto. Helen tiene una pregunta que le estaba poniendo por el chat, pero tiene que ver con el siguiente ítem, me parece. Sí, así que lo vamos a tocar por aquí, Helen. Si tienen preguntas, ya saben, pueden ir dejándolas, ¿no? El sexto ítem es sobre si se controló adecuadamente los potenciales confusores. Y aquí hay que entender muy bien este concepto de confusores, ¿no? Siempre lo conversamos, pero es bueno repasarlo, ¿no? ¿A qué llamamos confusores? Supongamos que nosotros vamos a evaluar una asociación puntual. Entonces, puede que haya algún factor que haga que nuestra asociación obtenga un resultado erróneo y nos lleve a una conclusión totalmente equivocada. Entonces, ¿cómo se puede dar esto? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si tenemos dos hospitales? Aquí está con un ejemplo de un fármaco, pero vamos más al estudio actual. ¿Qué pasa si un hospital está a 3.000 metros y otro está a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y que, por ejemplo, hayamos encontrado que la mortalidad en el primero es 5% y la mortalidad en el segundo es 10%. Entonces, uno podría concluir, si es que esto sale estadísticamente significativo, que la altura es una causante de una mayor o una menor mortalidad, ¿no? En este caso, si a más altura hay más mortalidad, podríamos concluir eso de una manera tan frontal, pues no, ¿no? No en un estudio observacional por algunas razones, ¿no? Y una es esta, por ejemplo. ¿Qué pasa si en el primer hospital la edad promedio de los pacientes hospitalizados era de 50 años y en el segundo hospital la edad promedio era de 65 años? Entonces, estas diferencias de mortalidad pueda que no se deban a la altura, sino a que en un hospital había mayor edad promedio que en otro, ¿no? Entonces, estaríamos erróneamente diciendo que a más altura hay más mortalidad cuando realmente es debido a la edad. En ese caso, la edad es lo que se conoce como un potencial confusor. Y solamente tendremos un confusor, no, solamente tenemos varios confusores, ¿no? El sexo, por ejemplo, en un hospital puede haber más frecuencia de varones, o pueden llegar pacientes más graves, o puede que estén más saturados y eso haga que los pacientes que pasen a cuidados intensivos estén más graves, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores es un potencial confusor, ¿no? La saturación del centro de salud, el sexo, la gravedad, las comorbilidades, el tiempo de enfermedad, la atención recibida también, ¿no? Puede que en un lugar tengan un protocolo con ciertos fármacos, con cierta expertise del personal de salud, todo eso en conjunto, y en otro lugar tengan otro protocolo totalmente distinto, ¿no? Entonces los outcomes van a ser distintos, pero no por altura, sino por esos factores, ¿no? Que es justo lo que mencionaba Helen, ¿no? Que cada país puede tener una norma técnica distinta para COVID, ¿no? Entonces, todos estos son potenciales confusores. ¿Y cómo es que se controlan esos confusores para al final limpiar nuestra asociación, en este caso entre altura y cada uno de los outcomes, ¿no? Mortalidad, saturación y otros?
Pues hay varias formas. La clásica es por el diseño del estudio, haces un ensayo clínico aleatorizado, que en este caso, como la exposición es altura, es imposible, ¿no? No vas a mandar a un paciente de Bogotá a Huaraz, por ejemplo, ¿no? Si es que fue aleatorizado para ese hospital, ¿no? Entonces nos quedan los métodos estadísticos, que son, por ejemplo, las regresiones ajustadas, tal vez lo más común cuando tienes poco tamaño de muestra, ¿no? Y los puntajes de propensión, que es algo que cada vez se está usando mucho más y que, de hecho, necesita un tamaño de muestra mucho más grande para que se pueda usar, ¿no? Ya sea por pareamiento o ya sea por weighting. Y hay otros métodos, ¿no? Como el pareamiento simple o la estratificación, etcétera, ¿no? Un libro muy interesante para poder entender esto de diferencia causal y los efectos de los confusores y los modificadores de efecto, que son otro cantar, es este, siempre lo recomiendo, de Miguel Hernán, el What If, ¿no? Un libro bien filosófico, pero también matemático y epidemiológico sobre qué es causalidad, ¿no? Cómo sabemos que hay realmente una asociación y que no es algo realmente espurio. Entonces, en el caso del estudio, pues es un estudio realmente ecológico, o sea, tiene 3 sites, ¿no? Bien separados entre sí, y no puede compartir pacientes entre sites, ¿no? Se menciona que se realiza un pareamiento, ¿no? Antonio, en la parte de metodología dice que se hizo un muestreo por conveniencia pareado, ¿no? Pero no detalla muy bien por qué variables hizo ese pareamiento o tal vez a qué se refiere con ese pareamiento. A ver si nos podrías explicar un poco más sobre eso. Claro que sí. El pareamiento, como dice bien el nombre, algunos textos de bioestadística, no solamente se refiere a par, o sea, uno a uno, sino se refiere a escoger una muestra, evidentemente en el entorno natural, pero que tenga características similares. Obviamente no van a tener las mismas, pero características similares para que sean comparables, ¿verdad? Y que la variable que se esté investigando, evidentemente, lance si es que realmente es la variable independiente. En el sentido del estudio, se menciona la edad, por ejemplo. Afortunadamente vimos que la edad no tiene unas diferencias estadísticamente significativas. Sí es algo que puede influir en la mortalidad, pero ya respondiendo un poquito a la pregunta que se hacía, ¿no? Acerca de los protocolos. Excelente pregunta y de igual manera apasionante pregunta. No existe un protocolo en el mundo para tratar COVID-19. No es como la sífilis, penicilina y ya se acabó la historia. Justamente lo que se está intentando es desarrollar protocolos que nos permitan mayor supervivencia. A un inicio todos lo conocemos, la hidroxicloroquina viva para todos, acitromicina para todos, lopinavir, ritonavir por disponibilidad viva para todos. Esa era la idea, ¿verdad?, del protocolo. Y poco a poco estamos viendo, y esto es lo importante de intentar contribuir en este desarrollo de estrategias terapéuticas, ¿no? Pues ver que hay fármacos que no se están utilizando. Y una pregunta muy interesante era esa de Bogotá. ¿Por qué en Colombia siguen utilizando hidroxicloroquina y cloroquina antimaláricos? Yo le preguntaba a mi colega Daniel Molano y le preguntaba justamente eso. ¿Por qué están utilizando todavía? Es que los tenemos a disposición. En cierto momento se acabó la citromicina. En cierto momento ni corticoides había. Entonces nos enfocamos. Y son algunas variables interesantes que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, no era el objetivo principal. El objetivo principal del estudio como tal, todos lo hemos leído, era ver si es que la mortalidad tenía alguna asociación con el nivel de altitud, si era protectora o los pacientes, repito, mayor altitud, mayor mortalidad, ¿verdad? El resto de todas las variables evidentemente han servido para caracterizar, para ver realmente que el tratamiento, y eso es muy útil para nosotros, justamente para ver que en Latinoamérica, y confirmar lo que todos sabemos, es demasiado irregular todo en Latinoamérica. No tenemos protocolos, no tenemos guías, no comparamos y es un inicio. Ya para, si me permiten comentarles de manera muy anticipada, ¿cuál es el objetivo que les comentaba yo con esto? Es incluir a Ecuador y tener un estudio andino, pero no solamente en COVID-19, sino lo que me interesa a mí en terapia intensiva, en cuidados intensivos. ¿Y cuál sería para mí el objetivo final? Les voy a revelar el tener un registro internacional en el cual de manera consecutiva, rutinaria, ya podamos meter muchas variables y justamente ver eso, ¿no?
lo que les decía, en ciertos lugares se está usando más dexametasona, en ciertos lugares más metilprednisolona, en otros lugares se está utilizando más tocilizumab y todas las alternativas que conocemos. Y en estos lugares están falleciendo más, están falleciendo menos en tiempo real. Yo tengo un colega que está haciendo una base de datos y una aplicación que, como cualquier aplicación que conocemos de teléfono inteligente, ¿no? De celular. Y la idea es justamente esa, lograr idealmente un registro en tiempo real que nos muestre lo que está sucediendo. O sea, hacer un estudio de corte prospectivo a partir de estos datos y ver cómo podemos sugerir de manera internacional que el tratamiento se ajuste, porque es un hallazgo muy importante para nosotros denotar la heterogeneidad. Si bien, sin embargo, el objetivo principal es ver la asociación, identificar si existe alguna asociación de la altitud con la mortalidad que aparentemente no existe con esta pequeña muestra, nos demuestra el estudio que hay una heterogeneidad muy importante y respondiendo puntualmente a la pregunta, no hay ninguna guía de todas maneras ni de forma mundial. La OMS en sus estudios sigue mencionando, por ejemplo, el tocilizumab, está mencionando algunos medicamentos muy caros, el remdesivir. Hay mucha influencia de muchos lugares. Les doy un ejemplo. Creo que en Perú hay Avifavir, ¿no? Por el contexto. Sin embargo, en España, por ejemplo, por la cercanía política y social que tienen con Estados Unidos, no hay Avifavir, porque el fármaco fue sintetizado en Rusia, China, ¿verdad? Por esa parte de Asia, digamos. En ese sentido, en España, el remdesivir es muy limitado y lo utilizan por la cercanía, les repito, política y social que tienen con Estados Unidos. Nuestros países, Venezuela, Bolivia, sabemos las tendencias que tienen en política y social. Hay Avifavir y el remdesivir es demasiado caro. Entonces, todas esas variables sí influyen, completamente de acuerdo, hacen que todo sea muy heterogéneo. Y justamente la idea es investigar cómo van los centros y quién tiene más mortalidad o menos. De una forma interesante, si somos muy acuciosos, nos vamos a dar cuenta que Huaraz, que es quien tuvo menos mortalidad, de todas maneras el tratamiento era muy heterogéneo. No tenía pues un tratamiento muy estandarizado, así por decirlo, que difiera mucho de los otros dos centros. Bueno, eso como Claro, relación con variables confusoras. esa ya es, claro, ya hay otras cuestiones que se derivan, ¿no? Del paper, que, oye, mira, hay unos que lo están manejando de esta manera y otros de la otra manera, ¿no? Pero claro, siendo tres lugares con tres manejos tan distintos, con tres tipos de saturación del centro de salud tan distinto, ¿no? Que hace que los pacientes que pasen a cuidado intensivo sean muy distintos, es un poco raro que al final las conclusiones o la pregunta se lleve por altitud, ¿no? Porque hay muchos otros factores que podrían explicar cualquier diferencia o cualquier similitud más allá de altitud, ¿no? O sea, puede que sí, en un site haya más mortalidad que en otro, pero justo en ese site dieron un manejo, no sé, mejor, entre comillas, o tenían personal más capacitado, o las personas que llegaron estaban más leves, ¿no? Mil cosas. Y puede que por eso esta mortalidad que debía de haber sido mayor por altitud, baje, o sea, se diluya, entre comillas, ¿no? Y llegue a la par con otro site de otra altitud, ¿no? Entonces, va un poco por ahí esta cuestión de los confusores, ¿no? 40 personas por cada site, de hecho, que no te da tampoco para hacer una regresión ajustada por confusores, es un N limitado, ¿no? Pero claro, finalmente el estudio se queda más en una cuestión exploratoria, ¿no? Porque no vamos a poder dar una conclusión debido a que sí, ¿no? Aquí hay muchas otras explicaciones de por qué salió diferente o salió similar la mortalidad y los otros factores. Exacto, justamente en ese punto. Al ser un estudio, bueno, pues exploratorio y descriptivo, la idea es generar hipótesis. Para eso sirven generalmente los estudios exploratorios, ¿no? Observacional. Y el punto principal es lo de generar esta discusión, porque con base en este pequeño estudio que hicimos, vamos a sacar otro ya de forma muy próxima acerca de la densidad poblacional y la mortalidad en COVID-19, justamente para ver si tiene algún tipo de asociación. Como les decía, no es lo mismo una ciudad que tenga muy poca población y que tenga suficientes Pero unidades de va terapia a ser privada. más o menos lo mismo, ¿no? O sea, si tienes pocos pacientes y tienes pocas ciudades,
van a haber miles de posibles explicaciones más allá de la densidad o la altitud, ¿no? Cuando estamos ya ante un estudio ecológico, eh, realmente cada clúster, o sea, cada ciudad, eh, de hecho, o sea, ya, si sinceramos esto como un estudio ecológico, cada ciudad cuenta como uno, ¿no? Y de hecho el tamaño de la muestra ya no se da a partir de las personas, sino de las ciudades, ¿no? Ya hay un doble tamaño de muestra, ¿no? Cada ciudad debe tener por lo menos tantos pacientes y tiene que haber por lo menos tantas ciudades para poder dar alguna respuesta, ¿no? Y es por eso que los estudios pues juntan, ¿no? 30, 40, 50 ciudades. Exacto. Entonces, claro, y ahí sí ya podemos controlar por factores confusores a nivel de ciudad, ¿no? Que es lo que finalmente se busca, ¿no? Y esa es como que una de las grandes dificultades para hacer esos estudios que intentan asociar factores con altura, ¿no? Que realmente necesitan ser bastante grandes para poder afirmar algo, ¿no? Esa es la idea. Ah, Justamente a eso nos dirigimos con lo que les menciono de lo del registro. El realizar ya un registro de forma rutinaria, que sería ideal, nos permitiría eso, ¿no? Ver todos los pacientes que van ingresando, obviamente por patología, no solamente en COVID, sino por diferentes enfermedades, cardiopatías, yo qué sé, infarto de miocardio, insuficiencia renal, nos permitiría ese. Por eso este es el primer paso en relación a ese objetivo. Ahora, ujú, hay cosas confusoras totalmente. Lo importante de esto es discutir y debatir y sacar nuevas ideas, ¿no? Esa es la idea. Y nosotros estamos felices de poder contribuir a aquello. Sabemos, y uno puede entrar a cualquier sitio como el Johns Hopkins, ¿verdad? Que nos da los sitios con mayor mortalidad, cuánto es la incidencia de casos por día y demás. Sabemos que en la India, sabemos que en Brasil, ahorita están sufriendo más que en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué se debe eso? Lógicamente, por más de 1000 variables, que el sistema de salud, las decisiones de los gobernantes, pueden ser 1000 cosas, pero el hecho es que realmente sí están sufriendo la pandemia de forma indecible a comparación de otros. Israel, por ejemplo, su sistema de salud puede ser 1000 veces mucho mejor, pero no podemos solamente atribuirse al sistema de salud. Como médicos, bueno, por lo menos en la parte asistencial, tenemos que ver justamente eso, el tratamiento, cuáles son las medidas que se toman, y es lo que nos interesa, sobre todo, analizar, ¿no? ujú. Entonces, salud con con los que están acompañándonos con su copa. Vamos a los dos últimos ítems. El ítem 7 dice, tiene sentido que la variable de exposición sea la que cause el desenlace, ¿no? Si estamos viendo una inferencia causal. Y esto es muy importante en los estudios transversales, porque como mides al mismo tiempo dos variables, puede que una cause a la otra, o al revés, sea el desenlace, entre comillas, el que cause la exposición, ¿no? Y nos cambia todo, ¿no? Y esto se ve en muchos estudios transversales, donde quiere decir, por ejemplo, no sé, la religiosidad causa depresión, por ejemplo, ¿no? Y ves que los pacientes o las personas con más religiosidad tienen más depresión. Pero no puede ser al revés, puede ser que la depresión sea la que cause que busquen una religiosidad, ¿no? Por dar un ejemplo X, ¿no? Entonces, no podemos asumir una dirección si es que esta no es lógica. En este caso, ¿qué es lo lógico, no? En el caso de ese estudio, que la altitud cause una diferencia en las características, en los outcomes de los pacientes, o al revés, que las características de los pacientes causen una diferencia en la altitud. Esto último, pues no tiene sentido, ¿no? No es que las características de los pacientes hagan que el paciente suba a más altitud o baje a menos altitud, ¿no? Entonces, en este caso es súper lógico que sí, hay una direccionalidad clara que la altitud es la que va a causar o va a ser causa de esas diferencias de las características y no al revés. Y la última menciona si es libre de otros sesgos, ¿no? Y aquí uno mete varias cosas, ¿no? Eh, luego contestamos tu pregunta, Marco, primero acabamos con esto. Y bueno, realmente, si bien se mencionan algunas diferencias estadísticamente significativas, aquí sí sería interesante señalar que pues, hay cuestiones un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, que los rangos intercuartílicos para ciertas variables sean mucho más grandes en un
en uno de los sites que en los otros, ¿no? Pero que es algo relativamente esperable por el tamaño de la muestra, ¿no? Una vez más, volviendo al tamaño de la muestra, que como fueron solamente 40, pues que haya un paciente o dos que sean outliers, o sea, que tengan características un poco extremas, van a desbalancear todo. Y entonces uno se pregunta, ok, si es que creemos eso, ¿será normal, tendrán una distribución normal las variables para poder aplicar lo que aplica aquí, que es ANOVA, ¿no? Si mal no me equivoco, en las variables numéricas, ¿no? Y mencionan en la metodología que usaron Shapiro-Wilk para evaluar normalidad, ¿no? Eh, sin embargo, para evaluar normalidad, sin embargo, Shapiro-Wilk es una técnica que es muy dependiente del tamaño de muestra, ¿no? Y que de hecho si lo haces con menos de 100 personas, eh, posiblemente algo que no es tan normal te lo arroje como normal, ¿no? Y al revés también, si lo haces con más de 1000 personas, posiblemente algo que es súper normal te lo arroje como no normal, ¿no? Porque es dependiente del tamaño de muestra, porque igual te da un valor P al final, ¿no? Entonces, ahí sí sería interesante que, aparte del Shapiro-Wilk, hayan hecho una evaluación visual, ¿no? Porque a veces uno ve una cosa que no es normal para nada, pero el Shapiro-Wilk te dice que sí, ¿no? Y al aplicarle el ANOVA, puede que haya habido alguna algún sesgo por ahí, para algún lado, ¿no? Por ejemplo, aquí en saturación, pues teníamos rangos intercuartílicos de 6 en un lado, de 3,5 en otro y de 18 en otro, ¿no? Justo en el alto que tenía una mediana de 76, ¿no? Pues eso nos dice que sí, ¿no? Parece que ahí hay mucha más distribución, posiblemente haya habido una cola a la derecha, ¿no? No sé si hubo esta comprobación visual de la normalidad de Antonio. No, no, no hubo la comprobación visual como tal. Ah, ya. Eh, sí, no, aquí ha sido un error mío, justo lo estaba pensando ahora, que entendí en la metodología que solamente había usado ANOVA, pero no, para varios se han usado Kruskal-Wallis, ¿no? Sí, sí, entonces estaría bien porque, claro, Kruskal-Wallis sí evalúa una comparación de medianas, asumiendo que no es normal, ¿no? Entonces sí, parece que en algunos casos han usado Kruskal-Wallis, donde hay doble asterisco, y donde hay un solo asterisco han usado ANOVA. Ah, ya, por ahí sí creo que ha sido un error mío leyendo eso. Bueno, como una conclusión que he estado yo aventurando, este es un estudio exploratorio que probablemente no haya alcanzado el tamaño de muestra para poder tener o para poder controlar por confusores, ¿no? Y bueno, probablemente está afectado por confusores, que permite, como bien mencionó Antonio, plantear hipótesis, es muy útil para eso. De hecho, futuros estudios que quieran hacer alguna evaluación pueden sacar el tamaño de su muestra, de ese estudio, por ejemplo, ¿no? Pero claro, todavía no para confirmarlas, ¿no? Y de hecho, estaba pensando que, claro, para poder evaluar realmente una asociación con altitud, sí van a necesitar una base de datos bien grande, ¿no? Y es en verdad una chamba bastante retadora, ¿no? Qué bueno que estén asumiendo ese reto con el grupo con el que estás, Antonio. Sí, exacto. Justamente la idea, como les decía, es muy difícil en Latinoamérica, conocemos nuestra idiosincrasia, lastimosamente sí lo vemos en la parte práctica, no es solamente un pretexto, sino es muy, muy, muy difícil. Algo también que se ve muy frecuentemente es el confundir lo que uno es pues parte de la labor asistencial de los pacientes a lo que es la labor de investigación. En varios países está muy bien dividido, ¿no? Por ejemplo, en México tienen un comité nacional de investigación, tienen pues centros de investigaciones en los mismos hospitales. ¿A qué me refiero con eso? Que contratan personas para que hagan este trabajo a partir de expedientes clínicos, a partir de registros, o si no, pues ellos realizan la recolección de datos, ya sea por encuestas y lo que corresponda. Y otra cosa es la labor asistencial. ¿A qué me refiero con esto? Que a todos nos gusta
que nuestro nombre obviamente pues esté publicado, que nos digan investigador y demás, todo, ¿no? Sabemos que no da dinero y justamente por eso es que muchos no se animan a aquello, pero a todos les gusta que el nombre aparezca. Cuando uno invita a un centro, ¿no? Aquí por lo menos, digamos, hay 6 intensivistas que ven esa terapia intensiva. Y yo les invito a compartir sus datos, un trabajo colaborativo, para justamente realizar algún tipo de investigación. Lo primero que me dicen es, muy bien, pero el jefe tiene que estar en la publicación y los 6 intensivistas también. Pero ¿y por qué? Una cosa es realizar la investigación, el diseño, la recolección de datos, el análisis y todo lo que corresponde, ¿verdad? Pero otra cosa es la labor asistencial. No significa que si 20 médicos ven un paciente, los médicos, los 20 tienen que estar citados como autores. Ellos son labor asistencial. Es por eso tan difícil que uno intenta hacer, en lo que estamos intentando avanzar, el registro, ¿no? Intentar incluir varios centros, pero el requisito principal que nos piden es que el jefe aparezca como coautor y incluso si él no ha participado en nada del desarrollo del estudio, ¿no? Eso es algo muy interesante que sucede en nuestro medio y que poquito a poquito hay que ir separando, yo creo, la labor asistencial de la parte de investigación también. Sí, genial. Tenemos una pregunta de Marco que dice, cuando realizas estudios multicéntricos y sacas una muestra en base a la literatura previamente publicada, claro, y te arroja un número X, ¿ya? ¿Cómo divides este número para cada sede? ¿Lo puedes realizar por conveniencia o qué se debe realizar? ¿O se debe realizar otro análisis estadístico para cada uno? No. Lo que pasa aquí es que tú sacas, primero, esta cuestión del multicéntrico. ¿Por qué estás haciendo un estudio multicéntrico? Es que realmente el centro es tu variable, como en este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, el centro, o sea, que tiene que ver con altitud, porque son 3 altitudes, el centro es tu variable independiente, ¿no? Entonces, claro, tú puedes asignar un n a cada variable independiente, un porcentaje, y según eso sacar el tamaño de muestra, ¿no? Ese es un caso. Pero otro caso es en el que tú haces un estudio multicéntrico, pero tienes una pregunta que no tiene nada que ver con el centro. O sea, el centro no es una variable independiente ni nada, ¿no? Por ejemplo, haces un estudio como el que vimos la otra vez para evaluar el tiempo desde el diagnóstico de COVID y la mortalidad post-cirugía, ¿no? En, no sé, 200 hospitales, ¿no? Entonces, cada hospital es un centro, pero el centro no es la variable independiente ni la variable dependiente. En ese caso, tienes que ver, si es que tú asumes que cada hospital es similar a los otros, lo cual es un salto de fe bien grande, ¿no? Entonces sacas un tamaño de muestra normal y reclutas por conveniencia, entre comillas, o sea, con el N que cada centro pueda reclutar, reclutas pacientes. Pero si tú crees que algunos hospitales tienen cierto manejo y otros tienen otro, por ejemplo, y eso va a hacer que tu asociación sea distinta en un centro que en otro, entonces cada uno de estos va a ser como un estrato. Y para cada estrato, que sería un conjunto de hospitales, vas a calcular un tamaño de muestra. Porque para cada estrato tú asumes una asociación, ¿no? Y por lo tanto haces una fórmula de tamaño de muestra distinta. Pero, por ejemplo, en un estrato calculas, no sé, 200 pacientes, en otro 300, en otro 500. Y tienes que recolectar el número que has calculado en cada estrato, ¿no? Entonces, depende de la pregunta que tengas, ¿no? Y eso es relevante porque hay, tal vez esto pase en otros países, pero en Perú hay una fiebre por hacer multicéntricos que no tiene sentido, ¿no? Esta fiebre por decir, ay, mira, yo tengo un hospital, tú tienes otro amigo tiene otro, ta, 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 ta. Ah, ya, podemos jalar y hacer no sé, evaluar una asociación que no tiene nada que ver con hospitales, o sea, no había ningún pretexto por el cual usar varios hospitales, pero evaluar esa asociación, ¿no? Y al final no hacen un buen control por centro, al final como un centro tiene un manejo totalmente distinto a otro, pues al final le agregan confusión al estudio. Y lo peor que puede hacer es eso, agregarle confusión, ¿no? Entonces Exacto. vean primero eso, Marco. Si tienen algún caso así parecido, vean primero cuál es su pregunta
hablen bien con el estadístico para ver si es que realmente necesitan sacar un tamaño de muestra por cada centro puntualmente o uno general. Exacto, para aportar al respecto. Es muy dificultoso el tener pues una muestra que sea representativa, peor todavía proporcional. ¿A qué me refiero con eso? En el estudio que publicamos, como les decía, en archivos de bronconeumología, fue chistoso porque habíamos 90, como les decía, coordinadores, varios hospitales y todo, y terminó siendo 240 pacientes la muestra, de los cuales 120 creo que eran de Ecuador, y había algunos centros con un paciente, otros con dos pacientes, y lo más observable ahí, en ese estudio multicéntrico, era pues eso, ¿no? Que evidentemente era difícil extrapolar los resultados a un centro que tenía el 50% de los casos y a otro que tenía solo 2% de los casos incluidos. Ahora, una debilidad importante en Latinoamérica, no tanto en Brasil que tienen 300 millones de población y demás, es pues diferente, ¿no? Es la cantidad de población y justamente la densidad poblacional. ¿Quiénes hacen estudios más brutales ahorita? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los institutos de salud y demás sus instituciones tienen pues sistemas de registro y justamente muchos estudios que realizan lo hacen a partir de datos extraídos de estos registros. Y si ustedes vemos, bueno, por lo menos en terapia intensiva, que es lo que más yo leo, tiene pues estudios de 2.000 pobladores, o sea, de 2.000 pacientes de muestra, 3.000, pucha, hasta de 300.000, imagínense ustedes. Y en Europa igual, tienen sistemas de registro compartido. No se olviden, por ejemplo, la Sputnik. ¿Cuántos pacientes tenían reclutados? Son 23.000, si no me equivoco. ¿Y quiénes son los que tienen mayor población ahorita en el mundo? Pues China tiene 1.2 billones de población, si no me equivoco, y evidentemente sus estudios ya están saliendo en esa magnitud, con 300.000, con 800.000 pacientes de muestra. Esto es brutal. Ahora, en países pequeñitos, no es pretexto como les digo, pero hay que contextualizar bien, ¿no? En países pequeñitos, Bolivia tenemos 11 millones, creo que Perú está por los 30 millones, no sé si me equivoco, Chile está por los 18 millones, evidentemente no se compara pues con Brasil, Estados Unidos y China, ¿no? Sin embargo, la característica principal de nuestros países latinoamericanos en este sentido es la heterogeneidad. Hemos sido colonizados, invadidos, sabemos toda la historia, ¿no? Más allá de todo el contexto médico y demás. Y sabemos, países económicamente con demasiada desigualdad. Pero evidentemente desde el punto de vista médico, la idea siempre sería contribuir con lo que podamos describir que lleva una mejor evolución médica, ¿no? No sé si vale el término, pero la idea es eso, con estos amigos que nos unimos, vamos a seguir haciendo este tipo de estudios. Yo lo tomo todo esto de una manera muy amigable, muy amable, porque nos sirve. Por ejemplo, eso de la tasa de respuesta, de la conveniencia y demás, excelente. Para el próximo estudio que saquemos relacionado a COVID, altitud o neumonía o distrés y altitud, vamos a tomar en cuenta todo esto y por eso yo quería que sea analizado en este ámbito, porque obviamente nos sirve a todos para seguir mejorando. Genial, sí, sí, de hecho, siempre un investigador está abierto, creo, ¿no? A que puedan comentar sus artículos, sus hallazgos, y el día en el cual un investigador diga, no, no quiero ninguna crítica, no, no quiero que nadie diga nada, pues ya dejas de ser investigador, ¿no? Dejas de perseguir la ciencia y ya persigues solamente, no sé, algún ego o algo menos virtuoso, ¿no? Exacto, si me permiten al punto Álvaro. Uno de los estudios más importantes en medicina, por lo menos, es el de Rivers, ¿no? El de Estados Unidos, del tratamiento dirigido por objetivos de la sepsis, ¿verdad? Mucho es un estudio muy bonito, poquitos pacientes, bien protocolizado, todo lo lindo. Y realmente, pues, es así. Uno comienza a debatir sobre estos temas y todo, y lo primero es que es unicéntrico. O sea, lo más fácil siempre va a ser encontrar las debilidades, pero evidentemente lo más difícil es eso, corregir los errores o mejorar todavía, que es lo que todos buscamos, ¿no? En esa forma, reitero mi agradecimiento por permitir pues exponer el artículo aquí. Bueno, a seguir mejorando pues. Claro, Antonio, gracias también. Para cerrar, y antes de la foto, tengan ahí su trago a la mano. Hay dos preguntas breves que nos hacen por el chat. Uno es, ¿se puede hallar un número de muestra en un estudio retrospectivo o en qué se basa?
en un estudio retrospectivo, si es que te refieres a que tú ya tienes la base de datos, ya obviamente ya no puedes agregar nada, ¿no? Por ejemplo, si vas a analizar el ENDES, que es la encuesta nacional en Perú, ¿no? Ya tú no puedes agregarle nada, porque esa encuesta ya ha sido hecha con un muestreo XXX, ¿no? Entonces no puedes calcular un tamaño de muestra como si tú fueras a recolectar la muestra. ¿Qué haces en ese caso? Lo hemos dicho cuando hemos visto el riesgo de sesgo correspondiente, evaluamos la potencia estadística. ¿Qué es la potencia estadística? Es una fórmula que te dice, o es un resultado que te dice, si tú tienes el tamaño de muestra suficiente en esa base para responder a tu pregunta. Porque si no lo tienes, pues estás en un problema, ¿no? Entonces, no evalúas el tamaño de muestra, sino la potencia estadística. Lamentablemente, pues por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer el ejercicio aquí. Tal vez de ahí podemos discutir por los chats si es que tienen alguna duda más, por el WhatsApp o el Telegram. Y otra pregunta que tiene Ricardo es, en un estudio netamente descriptivo en el cual se ingresa el 100% de los pacientes que cumplen con los criterios de inclusión, ¿también requiere un cálculo de tamaño de muestra? Ok. Con un estudio totalmente descriptivo, supongo que te refieres a un estudio cuyo objetivo principal haya sido, por ejemplo, evaluar la prevalencia de diabetes. O sea, no tenemos una pregunta pico, tenemos una pregunta PO. PO, población y outcome. Población, por ejemplo, todo Perú, y outcome, prevalencia de diabetes, ¿no? Una pregunta PO. En este caso, si nosotros ingresamos al 100% de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, mi pregunta PO es, no sé, prevalencia de dolor de rodilla en los que llegan a un hospital, ¿no? Y pues ingresamos a todos los pacientes que han llegado en cierto rango, ¿no? ¿También requiere un cálculo del tamaño de muestra? Pues sí. ¿Por qué? Porque puede que para definir esta prevalencia con el rango que me interesa, o sea, con, por ejemplo, yo quiero una prevalencia bien precisa, más o menos 4% o más o menos 2%. Ah, ya, entonces, ¿cuánta población necesito? No sé, 500 personas. Pero en mi población realmente, en mi hospital, solamente tengo 200 personas. Entonces, no voy a llegar a obtener el resultado que requiero. ¿Y por qué requiero ese resultado? No sé, porque esta es la precisión que necesito para poder tomar esta decisión, porque siempre tienes que amarrar tu resultado a tu decisión. Entonces, no sé, el modelo de toma de decisiones que estoy usando requiere esa precisión. Ah, ya, pero necesito 500 personas. No las tengo. ¿Qué hago? Agrego otro hospital, otro país, no sé, para intentar hacerlo, ¿no? O en el peor de los casos, que también se puede hacer, calculas tu tamaño de muestra y al final dices, no llegué. Dices, no llegué y pues lo pones de manera transparente en tu paper. Pero sí, es una buena costumbre y es adecuado poder realizar esto, ¿no? Eh, Obviamente desde el punto de vista riguroso, ¿no? Metodológico. De que hay mucha gente que no lo hace, hay mucha gente que no lo hace. Tiene una pregunta PO de prevalencia, no calcula el tamaño de muestra. O tiene una asociación amplia, como el típico estudio de factores asociados a tal, y dice, como no tengo una exposición principal, no tengo por qué calcular tamaño de muestra. Sí, también se hace. No es lo más técnicamente recomendado, pero sí, hay gente que hace eso. Bueno, ya, entonces nos hemos pasado bastante de la hora, estamos usando también de la confianza de Antonio, así que para hacer la parte final, pues los que puedan, por favor, prendan su cámara para hacer el último brindis. Creo que sí pueden prender su cámara aquí por el Zoom. O no les he habilitado esa función. Sí, sí están por ahí. Ah, genial, genial. A ver, voy a... No sé cómo los coloco a todos juntitos.
Está lista en galería. Genial. Bueno, entonces a la cuenta de 5, pues los que puedan, si tienen todavía su botella o su vaso en la mano. Hola, ahí está Luca, hola Flor, hola Álvaro, a los tocayos. Hola Flor, uy, hay dos Flor también. Genial. ¿Qué tal Marco? ¿Qué tal Simón? Y bueno, Antonio, también muchas gracias por tu presencia el día de hoy. A todos gracias por estar brindando con nosotros el día de hoy. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima, ¿no? Un brindis. Salud con todos. No sé, no sé, Antonio, si tienes alguna palabra final. Sí, tenemos muchas ideas de qué investigar, como les decía, en relación a la altitud. De hecho, enviamos recién un artículo de eritropoyetina a una revista de neurobiología y de fisiología respiratoria de Estados Unidos, ya en inglés, porque resulta interesante que dentro de los mecanismos que les mencionaba para adaptarse a la altitud está la eritropoyetina. Tenemos de por sí valores más altos de eritropoyetina, entonces la incógnita es esa, ¿no? Si es que cuando los pacientes tienen peor evolución, tienen valores más bajos de eritropoyetina, lo cual está en nuestra pequeña muestra igual. ¿Y qué pasa si administramos eritropoyetina? Podemos ayudar a que, además de que se sintetice mayor nivel de hemoglobina, a su vez tiene pues factores hemorreológicos, tiene algunas acciones antiinflamatorias la eritropoyetina. Podría ayudar a que pacientes sobrevivan más. Los pacientes COVID que entran a terapia intensiva, como todos sabemos, son pacientes prolongados, están 10, 15, 20, 30, 40 días. Y durante ese periodo de tiempo la anemia los afecta. Entonces, más o menos esa es la idea de buscar las estrategias terapéuticas. El estudio descriptivo exploratorio solamente sirvió para eso, para dar pie al siguiente registro que queremos realizar y a mayores investigaciones. Y la idea es esa, ¿no? Jamás vamos a avanzar si no nos animamos a investigar. Reitero pues mi agradecimiento. Yo muy cómodo, muy feliz de haber participado en esto. Y ya cuando tenga otro estudio, igual los voy a contactar para poder realizar lo mismo, que yo creo que las críticas constructivas siempre son lo mejor. Gracias, Gracias, Andrés. gracias. Y ojalá que ya cuando pase todo esto, pues podamos estar por ahí visitándonos y hacer algunas cosas más en conjunto. Y a brindar Claro. presencialmente con todos. Salud con todos, gracias. Dale. Ya tomé la fotito. Chao, entonces, hasta la próxima, hasta el próximo miércoles.